Muy buenas tardes, hoy nos vamos a dedicar a los números racionales. Los números racionales, como ya dijimos en la clasificación de los números, no son más que aquellos que se pueden poner en forma de fracción. Y por lo tanto vamos a distinguir dos tipos. Por un lado están las fracciones propias y por otra parte están las fracciones impropias. ¿Cuáles son las fracciones propias? Pues las fracciones propias van a ser aquellas tales que el numerador, que saben que así es como se llama la parte de arriba, sea menor que el denominador, es decir, A menor que B. Póngame un ejemplo de fracción propia y lo vemos el próximo día. Después, por otra parte, las fracciones impropias son aquellas fracciones donde el numerador es mayor que el denominador, es decir, A es mayor que B. Igual, búsqueme un ejemplo de fracción impropia. Y por último, aunque aquí no se indica, están las fracciones que se conocen como unitarias, donde el numerador y el denominador son iguales y se llaman unitarias porque siempre dan 1. Por ejemplo, 2 partido 2 es igual 1. Y así con cualquiera de ellas. Ok. Pero además, los números racionales los podemos diferenciar y podemos hacer la clasificación siguiente. Por un lado, están aquellas fracciones que al dividir, ¿vale?, el numerador entre el denominador me da un número entero. Entonces hay fracciones que se llaman enteras. Es decir, ¿veis? A partido B me da un número C, donde C es un número entero. Búsquenme aquí un ejemplo y me lo dicen el próximo día, ¿vale? Por otra parte, decimos que hay, distinguíamos entre números racionales enteros y aquellos racionales que no son enteros, a los que llamamos fraccionarios. ¿Por qué? Porque son aquellos que solo lo podemos poner en forma de fracción y al dividir no me va a dar un número entero, aunque sí un número decimal. Y por eso distinguimos entre decimales exactos. ¿Cuáles son los decimales exactos? Aquellos que tienen un número finito de decimales. Ejemplo, un cuarto, que es lo mismo que 0,25. ¿Cuántos decimales tiene? Tiene 1 y 2. Tiene 2 decimales. Como tiene un número finito de decimales, lo llamamos decimales exactos. Después, por otra parte, tenemos los decimales periódicos puros, que son aquellos números decimales o aquellos números racionales que tienen infinitos decimales, donde la parte decimal se repite. Ejemplo, el número 0,639. Fíjense que tiene un arquito aquí encima, ¿no? Ese arco lo que me indica es que estas cifras decimales siempre se van a repetir, es decir, es 0,639, 639, 639 y así indefinidamente. Y me preguntarán, ¿y esto cómo lo puedo poner yo en forma de fracción? Bueno, pues eso ya será motivo de otro vídeo donde veremos cómo se pasa tanto de decimal a fracción como de fracción a decimal. Y por otra parte tenemos los decimales periódicos mixtos, que son aquellos que tienen infinitos decimales donde la parte decimal tiene una parte que no se repite y a partir de un determinado momento sí se repite. Ejemplo, 23,751 y fíjense que el 51 tiene un arquito encima, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el 51 se repetía, ¿verdad? Entonces, 23,7, 51, 51, 51 y así indefinidamente. Vale. Hemos empezado a hablar de números decimales y vamos a hacer un recordatorio. Los números decimales tienen una parte que va delante de la coma, a la cual conocemos como parte entera, y una parte que va detrás de la coma, la cual se conoce como parte decimal. Además, ¿qué significaba el arco? El arco era la parte que se repetía. Bueno, pues a la parte que se repite se le conoce como periodo. Es decir, que el periodo, por ejemplo, de este número que está aquí arriba, 23,751, sería 51. El periodo es, repito, la parte que se repite. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo aquí. Recuerden que aquí lo que hemos hecho es la clasificación de los números racionales. Espero que le haya sido de utilidad este vídeo. Anoten sus dudas, tomen sus apuntes y nos vemos el próximo día.